Este miércoles 20 de abril, la mascarilla dejará de ser obligatoria en los espacios interiores, excepto en centros sanitarios, sociosanitarios y medios de transporte. La mascarilla seguirá siendo obligatoria para trabajadores y visitantes de hospitales, centros de salud y demás centros médicos y asistenciales, incluyendo las farmacias. Del mismo modo, se continuará exigiendo a empleados y visitas de las residencias y otros centros sociosanitarios cuando estén en las zonas compartidas. Finalmente, continuará siendo obligatoria en el transporte público. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, nos da más detalles. ¿En qué espacios, entornos van a seguir siendo, obligatorios y por tanto es la excepción a la regla general de que dejan de ser obligatorias? En primer lugar, en los centros, en los servicios y en los establecimientos sanitarios, en la redacción dada por el Real Decreto 2003 que establece la autorización para este tipo de centros. Por tanto, si acuden a él, verán en el anexo de qué centro estamos hablando. Para que se hagan una idea, cuando hablamos de centros sanitarios estamos hablando de hospitales, de centros de salud. Cuando hablamos de servicios sanitarios podemos estar hablando, por ejemplo, de un centro de transfusión de sangre, o cuando hablamos de establecimientos sanitarios estamos hablando, por ejemplo, de farmacias. Bien, pues en todos estos ámbitos será obligatorio para las personas que trabajan en ellos, para los visitantes, salvo en el caso de los hospitales, las personas ingresadas en su habitación, que como parece lógico no tendrán que utilizarla. También serán obligatorios en los centros sociosanitarios. Pensemos en una residencia de mayores. Como se entiende que es el espacio, la vivienda de estas personas, no será obligatoria para las personas mayores que viven en ella, sí lo serán para los trabajadores y en el caso de las visitas, cuando estén de visita y por tanto compartan zonas comunes. También serán obligatorias en los medios de transporte aéreo, por ferrocarril, por cable, en los autobuses, en las guaguas en mi caso, me entenderán, y en los transportes públicos de viajeros. Y en los barcos, cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros en el mismo. Digamos que esto es las excepciones a la regla general de la no obligatoriedad de las mascarillas. Pero hay un vector importante en este Real Decreto y es la recomendación de un uso responsable de la misma. Así, se establece un uso responsable de las mascarillas en la población vulnerable. Estamos hablando de personas mayores de 60 años, estamos hablando de personas inmunocomprometidas, estamos hablando de personas que presenten alguna enfermedad de riesgo importante o en mujeres embarazadas. También en profesorado con algún factor de vulnerabilidad se aconseja un uso responsable. En los eventos multitudinarios, en las aglomeraciones, y también se aconseja un uso responsable en el entorno familiar o en reuniones de celebración privada cuando estemos con personas que presenten o que tengan algún factor de vulnerabilidad en los mismos. Por lo que se refiere a los ámbitos escolares, significarles que no se usará en ningún caso. En los ámbitos escolares, las mascarillas dejarán de ser obligatorias, ya no lo eran en los recreos y ahora pues pasarán también a serlo en todos los ámbitos de los centros educativos. En relación al entorno laboral, que es un asunto que ha suscitado interés, con carácter general no resultará obligatoria. Creo que esto es un elemento muy importante a subrayarle. En el entorno laboral, con carácter general, las mascarillas no serán obligatorias. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales y de acuerdo con la correspondiente evaluación del riesgo del puesto de trabajo, podrán establecer las medidas preventivas adecuadas que estimen conveniente, incluida entre ellas el posible uso de las mascarillas, si así se derivara de la evaluación. Me parece también importante compartir con ustedes que este Real Decreto que hemos aprobado hoy deja sin efecto el Real Decreto 115 que les comenté que aprobamos en el mes de febrero, el día 8, y que, por tanto, dejan sin estar efectos algunas medidas de las contempladas en aquel. Por ejemplo, ya no serán obligatorias en eventos multitudinarios. Pensemos, lo que se nos viene a la cabeza, partidos de fútbol, partidos de baloncesto, tanto si son al exterior como en el interior. A eso sí, se aconseja un uso responsable. Entenderán que tras 2 años de pandemia, les diga que hoy es un día importante. Es un día importante en el que seguimos superando etapas. Y ello porque la medida adoptada en el día de hoy, en este Consejo de Ministros, es un paso más en la evolución de la pandemia. En este tiempo hemos venido utilizando, como ustedes bien saben, distintas medidas para ir dando la respuesta estratégica
que en cada momento precisaba la situación epidemiológica en la lucha contra la COVID. La de hoy también lo es, una respuesta estratégica en función de la situación que tenemos en estos momentos. Y siempre lo hemos hecho de la mano de la ciencia, de la mano de la evidencia generada en cada momento, con las propuestas de las personas expertas, tanto del Ministerio de Sanidad como de las comunidades y de las ciudades autónomas. Y lo hemos hecho adoptando las medidas que cada momento requería. Es verdad que la pandemia sigue todavía entre nosotros, pero es verdad también que evoluciona de manera positiva y los indicadores marcan pues, un nivel bajo con carácter general estable en la mayoría del territorio. Con este Real Decreto que hemos aprobado en el día de hoy, seguimos avanzando. Lo seguimos haciendo desde la prudencia, pero también desde la gradualidad de la progresividad en cada una de las medidas que hemos ido tomando quienes conformamos el sistema de salud en cada momento. Las mascarillas, sin duda alguna, han sido una de las medidas más identificables a lo largo de estos 2 años y dejarán de ser obligatorias, si bien, como les he comentado en esta intervención, seguirán entre nosotros, entre nosotras, como un elemento de protección, especialmente a las personas vulnerables, que es un vector fundamental en la actuación de todo el Gobierno, de todas las autoridades sanitarias, en la protección de las personas vulnerables. Su uso responsable es un signo más de la cultura de cuidados que ya forma parte de nuestras vidas. La ciudadanía ha tenido un comportamiento ejemplar siempre, en todo momento. Lo queremos reconocer y especialmente también en el uso de las mascarillas. Estamos convencidos que seguirá siendo este uso responsable de las mismas. En relación a la obligatoriedad de los colegios, digamos que la filosofía del Real Decreto es la siguiente. Con carácter general, las mascarillas dejan de ser obligatorias y se establece específicamente en aquellos ámbitos en los que son excepciones, digamos, a la no obligatoriedad. En el caso de los colegios, en ningún caso se establece como obligatoriedad, en ningún caso. Digamos, una posición unánime de la ponencia y también del Consejo Interterritorial. Y, por tanto, no se puede establecer la obligatoriedad. Ahora bien, el uso responsable es otro vector fundamental, digamos, de este Real Decreto. Y, además, es la filosofía para seguir, digamos, protegiendo especialmente a los más vulnerables. Creo que he sido clara, no es obligatorio. En cualquier caso, pudiera ser siempre, con el colegio o con otra cuestión, un uso responsable. Pero, digamos, si hay un ámbito en el que está muy clara esta medida que ha sido muy madurada, muy sopesada y en el momento oportuno, es en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, ¿no? El menor impacto que la pandemia ha tenido en los niños y niñas del entorno, yo creo que es muy importante a la hora de tomar esta decisión, como le digo, muy meditada. Y en relación a las restricciones de aforo, si las que quedan o las que se han puesto han sido las comunidades autónomas. Tendrán que ser ellas, en cualquier caso, las que tengan que establecer algo al respecto, ¿no? Desde el Ministerio de Sanidad. Gracias, ministra. Antonio. Hola, buenas tardes. Para la ministra de Sanidad, ¿no les preocupa haber tomado la decisión de la retirada de la mascarilla en interiores sin tener algún dato del impacto que la Semana Santa tendrá en la incidencia de los mayores de 60 años y en la ocupación hospitalaria dentro de las próximas semanas? Gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu pregunta. Decía antes que esta ha sido una medida sopesada y una medida meditada y además en el momento también. Miren, si nosotros hacemos una comparativa de cuál es la situación epidemiológica en estos momentos y un año atrás, por ejemplo, el último informe del CAES del día 12 hablaba de una incidencia acumulada en torno a 435 aproximadamente y hablaba además de una ocupación hospitalaria en torno a un 3%, 3,8 y 4 de UCI. Si cogemos el informe de 12 de abril del año 21, tenemos que la incidencia acumulada era la mitad de la de este año, 199, podemos decir 200, y sin embargo la ocupación de camas hospitalarias era un 8%, pero la ocupación de UCI era de un 21,8%. Frente a ahora una incidencia acumulada casi el doble, podemos decir, más del doble de hace un año, tenemos con una UCI con un 4% de ocupación y hace un año 21%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el nivel de vacunación, de cobertura vacunal que hemos alcanzado en nuestro país está marcando la diferencia.
Estamos viendo que en algunas, comunidades autónomas, con motivo de algún tipo de evento festivo, ha podido haber alguna oscilación en la incidencia acumulada y no se ha producido, un elevado incremento en cuanto a ocupación hospitalaria. Nosotros, como saben, con la nueva vigilancia estamos monitorizando la COVID, porque seguimos monitorizando la COVID, porque seguimos en pandemia, pero lo hacemos focalizada a las personas, a los entornos más vulnerables, en este caso a las personas de 60 años. Por tanto, creemos que es una medida, demandada, una medida consensuada, una medida propuesta por las personas expertas que asesoran al Ministerio, y también es una medida que va en la línea de lo que han hecho otros países de entorno europeo. Podemos citar Francia, podemos citar Bélgica, podemos citar el Reino Unido, países nórdicos, y que en todos hemos visto, que no ha habido un efecto especialmente, que haya impactado en las hospitalizaciones. No obstante, vamos a seguir monitorizando y vamos a seguir dando la respuesta que en cada momento requiera la situación. Gracias, ministra. Juanma. Buenas tardes. Quería preguntar, en primer lugar, a la ministra Carolina Darias, a ver si me puede aclarar algunas dudas, que hay varias. Bueno, lo primero, ¿a partir de qué hora mañana entra en vigor esta nueva normativa? En segundo lugar, hay muchas dudas con el tema de las empresas. Por dejarlo claro, ¿una empresa puede obligar a un trabajador a usar la mascarilla si así lo determinan sus servicios de prevención? Y también, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en los andenes del metro o en los aeropuertos? ¿Solo es obligatoria la mascarilla cuando estés dentro del vagón o dentro del avión, pero no en un andén? Muchas gracias, Esther, por tus 3 preguntas. En primer lugar, la hora de entrada en vigor será cuando se publique. Cuando aparezca mañana en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor en el mismo momento, el mismo día de su publicación. Por tanto, mañana, desde que el Boletín Oficial del Estado salga, pues será ya, dejarán de ser obligatorias, tal como les he comentado, con las excepciones que les he participado. En relación a las empresas, la regla general, insisto, es que no serán obligatorias en el ámbito laboral. Ahora bien, si los servicios de prevención hacen una evaluación del riesgo de ese puesto de trabajo y determinan otras medidas, incluida la de la mascarilla, sí será obligatoria. Siempre en función del riesgo, pero dejando claro que la regla general es la no obligatoriedad en el entorno laboral. Y respecto a los andenes, ya no será obligatorio el uso de la mascarilla en los andenes o en los accesos, a las estaciones de guagua para coger este transporte público.